Sinen, como les había dicho hoy, es un Qigong relativamente moderno, que surge de varias necesidades. Por un lado, el Dr. Pan, que es el que lo desarrolló, además de ser muy instruido en Qigong, es médico. Y tenía muchos pacientes que estaban en muy mal estado de salud. Y él veía y decía, a estas personas les haría muy bien practicar Qigong o algún arte marcial, pero están hechos percha, básicamente, no se pueden mover. Sí, O así lo decía, ¿viste? Es muy directo el Dr. Pan. ¿Está prendido el elevador? Me parece que sí. Sí. Entonces, de ahí surgió la necesidad, de ahí él dijo, bueno, yo necesito hacer un Qigong que mis pacientes puedan practicar y puedan obtener los beneficios de la práctica. Y de ahí surge Sinen, por un lado. Empezó con pacientes así muy enfermos, pero al ser tan efectivo y tan simple, todo el mundo dijo, epa, ¿qué es esto? Y se empezó a expandir, a hacer lo que soy. Y por otro lado, la idea era también que el Qigong llegue a las masas, porque el Dr. Pan veía que había una necesidad a nivel mundial de elevar el nivel de conciencia, de salir de donde estábamos tenemos como humanos, tenemos que desarrollarnos todo lo que nuestra conciencia puede hacer, y estamos estancados. No hay nada, no estamos progresando como seres espirituales que somos. Entonces él decía, la humanidad necesita hacer Qigong, pero como se enseña el Qigong hoy, no se puede, porque la forma que se enseña hoy es la forma tradicional de hace 2000, 5000 años. Y hace 5000 años la sociedad era muy diferente a la como es ahora. Hace 5000 años tenías gente que trabajaba en el campo y por ahí trabajaba unas cuantas horas y después tenía otra cantidad de horas para sentarse a mirar el horizonte. El primer Qigong era simplemente sentarse y sentir la respiración y estar adentro, y ese era el Qigong, y con eso se curaban de todo. Y ahora con eso no alcanza, porque la sociedad tiene un ritmo tan vertiginoso que solo sentarse a meditar y mirar el horizonte no te alcanza. Primero porque no tenés tiempo, nadie se sienta 3 horas a mirar el horizonte y a respirar. Y dos, que el ritmo de las cosas no alcanza para eso. Y los Qigongs tradicionales, por lo general, requieren de un maestro que primero que te instruya, y segundo que te observe durante la práctica, porque algunos sistemas, si vos lo haces mal, te puedes lastimar, te puede causar un efecto negativo. Entonces tiene que haber un maestro experimentado que cuando te estés a punto de mandar una cagada te diga, vará flaco, o te pueda corregir. Y eso no sirve. Un maestro, ¿cuántos alumnos puede ver? 10, 20, 40, no mucho más que eso. Y si la idea es que el Qigong se esparza en el mundo, esa metodología no sirve. Entonces, en base a eso, los métodos que se usan en Qigong para trabajar el Qi son muy seguros. La idea de Qigong del Sinen Qigong es que vos puedas aprender Sinen Qigong leyendo un libro o viendo un video. Y eventualmente, si tenés un practicante o un instructor cerca, podés ir al practicante. Pero si solo tenés el video o solo tenés el libro, lo puedas practicar igual y que te sirva y que sea seguro y que vos sientas de la práctica y los beneficios de la práctica. Y por otro lado, que no tengas que estar recluido en el monte Budán y estar meditando toda tu vida para poder sentir el efecto de la práctica. Sea algo rápido, que en 3 meses de práctica sientas el efecto. Entonces, por eso, por un lado se cambia el enfoque. El Qigong tradicional, por lo general, empieza cultivando el Qi interno. Lo cultivas, y cuando llega un punto, ahí empiezan a trabajar a abrirse y a trabajar con el Qi externo. Empiezan a hacer un trabajo de mezclar el Qi interno con el externo. Pero hasta que llegas a ese punto, pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años. No sirve para la sociedad actual. Entonces lo que él decía era, bueno, yo voy a hacer al revés. El Qi externo es muy abundante. Vamos a trabajar con Qi externo primero. Entonces por eso en Sinen 1, el método de elevar y volcar, constantemente yendo hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Mezclando nuestro Qi, trayendo Qi de afuera hacia el cuerpo, para sanar. Y por eso el efecto es tan contundente de Sinen 1, porque traemos mucho Qi de golpe, el cuerpo se energiza, se fortalece. La otro diferencia fundamental en la forma de trabajar el Qi es que por lo general en los sistemas tradicionales uno tiene que acompañar el caminito del Qi. Tiene que acompañar el Qi. ¿Qué significa? Que si yo tengo que saber el recorrido del meridiano y llevar la mente por todo el meridiano
para que el chi lo vaya siguiendo y así voy trabajando desbloqueando el meridiano. Eso es muy complejo y muy peligroso, porque si yo lo llevo para otro lado, me puede hacer mal. Entonces en Sinen Chikung no se habla de guiar el chi de esa forma, sino que lo que hacemos es poner la mente en donde yo quiero que el chi llegue. No me importa cómo llegue. Si yo quiero alimentar el Dantien, bueno, pongo la mente en el Dantien y dejo que el chi llegue al Dantien por los caminos naturales. No le voy a decir cómo. Va a elegir el camino correcto. Claro, naturalmente el chi va a llegar. Por ahí va a tardar más, porque tiene que desbloquear, encontrarse camino, qué sé yo, pero eventualmente va a llegar. Es un poco más lento en ese sentido, pero es 1000 veces más seguro. Eso vos lo puedes hacer y no pasa nada, no te puedes equivocar haciendo eso. Entonces, esas son cosas fundamentales de Sinen Chikung en cuanto a lo tradicional. Y la otra cosa muy importante es que elimina todo lo que es folclore, o sea, creencias así que no, de dioses o de cosas místicas que pasan porque viene Buda y te bendice, o cosas así que no tienen explicación científica. Agarra y dice, bueno, esto es re lindo, pero no me sirve, porque no puedo explicarle esto a la gente. Por un lado eso, y por otro lado ese tipo de cosas surgieron por dos razones. Una, no había forma, no había lenguaje para describir lo que pasaba. Y por otro lado, en un momento el Qigong quedó en manos de la religión. Entonces no querían que la gente practique, era un secreto las técnicas del Qigong, las técnicas de la iluminación eran un secreto. Y para las artes marciales también era un arma secreta. Entonces no querían que la gente, cualquiera agarre un libro, lea y se aprenda todos los secretos. Entonces lo hacían rebuscado a propósito, para que si vos no entendés lo que estás leyendo, no lo puedas hacer. O te explicaban todo y te dejaban lo más importante no te lo decían. O lo decían mal a propósito porque el que sabía que eso estaba mal y lo sabía hacer bien. Entonces el Sinen Chikung agarra todo ese conocimiento, le saca todo el folclore y lo pone todo en lenguaje científico de hoy en día, lo más científico posible dentro del trabajo energético. Y le saca todo el folclore, todo el misticismo, todas las cosas son claras, lo más directa posible, lo más claro posible, porque la idea es que la gente lo haga, no como antes, que la gente no lo haga. Eso en cuanto a la forma de enseñarlo. Y después en cuanto al objetivo, nosotros dijimos hoy cuando definimos Qigong que el objetivo es elevar la vida y llevarla a un nuevo nivel. Sinen Qigong por un lado busca eso, desarrollar la conciencia y poder experimentar el mundo de otra forma, pero por otro lado busca desarrollar lo que se llama la conciencia extraordinaria. La conciencia extraordinaria empieza a ocurrir, como yo les decía hoy, cuando la conciencia empieza a percibir la realidad de forma directa, sin los sentidos. Y eso empieza a ocurrir cuando el Shen se empieza a hacer cada vez más fuerte y las compuertas de la cabeza se empiezan a abrir de adentro hacia afuera. Entonces ahí la conciencia empieza a experimentar la realidad de forma directa, sin los sentidos. Y ahí cuando podemos hacer eso, empiezan a pasar cosas, podemos percibir las emociones de otra persona, o los pensamientos, o podemos ver el aura, o alguna habilidad se manifiesta siempre. O podemos sanar a otra persona de forma directa, solo con pensarlo. Alguna habilidad siempre se manifiesta. Y lo que propone Sinen Chikung, esto no es específico, no es solo de Sinen Chikung, cualquier estilo de Qigong practicado de forma completa logra este efecto. La diferencia es que los Qigong tradicionales te dicen, cuando llegues a ese estado no le des ni 5 de bola a las cosas que empieces a desarrollar, no lo uses, porque cuando lo usás estás en el chi del Shen que te llevó años y años cultivar, y no queremos hacer eso. Nosotros que buscamos la iluminación, esas manifestaciones son una consecuencia secundaria, no es mi objetivo. El Sinen Chikung dice, como yo uso el chi externo para desarrollar, alimentar el chi de mi cuerpo, el desarrollo de la conciencia extraordinaria es mucho más rápido y es mucho más fácil mantener nutrido ese Shen y funcional y estable. Y entonces Sinen Chikung alienta el uso de las facultades de la conciencia extraordinaria para aprender y estudiar la realidad como un método científico, observar la realidad desde otro punto de vista, desde otro nivel de conciencia, y de ahí empezar a sacar conclusiones, hacer teorías sobre la vida, ver procesos biológicos que los sentidos no pueden ver, porque los sentidos, lo que nosotros podemos ver de forma material, son las consecuencias del movimiento del chi, pero no podemos ver el movimiento del chi en sí, porque no es perceptible a los sentidos, solo a la conciencia.
Entonces, el desarrollo de la conciencia extraordinaria se alienta para poder aprender más sobre nosotros mismos, para poder ver eso que normalmente no se puede ver, estudiar eso que normalmente no se puede estudiar, además de empezar a utilizar la conciencia de una forma activa. Sin Qigong se probó, en el centro de China se hicieron todo este tipo de experimentos, gente que desarrollaba con la práctica alguna habilidad, había gente que podía hacer traspasar, poner una moneda en la mesa, la cubrían con un papel y la moneda caía a través de la mesa. O chicos que les enseñan a un frasco de pastillas, las pastillas salen del frasco y el frasco no se rompe ni se abre, pasan a través del frasco. O usar la conciencia extraordinaria para juntar chi alrededor de un campo de cultivos y fomentar que las plantas crezcan más sanas, más fuertes, sin pesticidas. O generar sanaciones así en grupo, agarrar 5.000 personas, ponerlas todas juntas y sanarlas a todas juntas. Dice, aquí levante la mano, ¿quién tiene un tumor de colon? ¡Chau! Los curan a todos juntos. Eso pasa. Y si uno hace esas sanaciones con el marco de referencia de los Qigong tradicionales, eso es imposible. O te insume muchísimo, es casi imposible hacerlo. El desgaste que implica para el practicante es muy alto. Desde el marco de referencia del Cine Qigong y de la teoría del Hunyuan, eso es 10.000 veces más fácil, más efectivo trabajar con 5.000 personas que trabajar sobre uno. Entonces el cambio que hace es muy fuerte. Y por eso los efectos, por eso se hizo famoso básicamente. Porque los efectos se ven y rápido. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? ¿Alguna pregunta? Hablamos un poco de Huaxia, ¿sabes? Así, anécdotas del hospital. No conozco puntuales, cositas así sueltas de gente que, o sea, todos saben, o sea, en el centro no hay pacientes, son todos practicantes. Las personas van, no importa la enfermedad que tengan, todos van y hacen todo lo mismo, todos van a practicar y que se arreglen. O sea, cada uno practica como puede y van a practicar. La diferencia importante es que estás en un grupo de que hay 10.000 personas ahí practicando todas juntas, personas de todos los niveles, personas que van porque están enfermas y personas que están porque se curaron y quieren ayudar a otras personas a curarse, y grandes maestros que están ahí que tienen un nivel de puta madre. Entonces, entre todos se forma un campo de chi muy fuerte. Entonces, el efecto de la práctica en grupo es 1000 veces más fuerte que una práctica individual. Y ha habido gente por ejemplo, es muy común en Cine en Uno se dice, o en verdad es común para todos los Qigong, ¿no? Cuando uno empieza a juntar chi, van a pasar una de dos cosas. Si el cuerpo es lo suficientemente fuerte, la enfermedad o el chi enfermo se va a transformar, en cuyo caso uno se sana o se siente mucho mejor y ya. Pero si el cuerpo no es todavía lo suficientemente fuerte, lo que va a pasar es que el cuerpo va a expulsar la enfermedad hacia afuera, por donde sea. Y es muy curioso lo que puede pasar cuando uno dice por donde sea, y dice, bueno, pero no exageres, por donde sea. Ha habido casos de gente que va con, por ejemplo, cálculos de riñón, practica, le hacen después la radiografía, no está más el cálculo de riñón, y cuando termina de practicar tienen polvito en la piel. ¿Cómo pasó eso? No se sabe, es imposible, pero el cuerpo expulsó por los poros, no sabemos por dónde, pero lo expulsó hacia afuera, lo sacó. O gente que tiene, no sé, tumores en el cerebro y de repente hace así y escupe el cacho ahí de cosas. Así, ¿cómo pasó del cerebro a la boca y salió? O lo mismo en el vaso, ponele. De repente hace así y vomitan el coso, el tumor. Y después lo estudian y no está más. Y decís, ¿cómo pasó del vaso al estómago y salió? No sé, no se sabe, no tiene explicación. Desde lo anatómico no hay explicación. Es energético todo, el cuerpo expulsó lo que no necesitaba, lo que lo estaba enfermando. Después cosas más comunes, vómito, diarrea, bueno. Cosas que salen de los oídos también, de los ojos, casos extremos, ¿no? Han pasado. El cuerpo expulsa lo que no necesita. Entonces eso en ese centro en particular, con un nivel tan fuerte, es mucho más común. Ponele que lo de la arenita en el Rión pase una vez cada 10.000 personas. Bueno, tenés 10.000 personas todos los días ahí. Una vez por día mínimo pasaba. Entonces era re común. ¿Y el hospital sigue funcionando de ese modo? Hoy en día no, creo que no. No, es el que cerró. No sé qué cerró en 2000.
Pero ese tipo de anécdotas, gente que vos las veías entrar casi en silla de ruedas y terminan haciendo el abrazo del árbol así. Hemos visto videos, ¿no? Impresionante. Se curan así de practicar un mes, o es un mes de práctica riguroso ¿Y todos los cantidad de días. tiempo, por ejemplo, de esas prácticas de un mes todos los días? ¿Cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día. Parás para dormir y comer nada más. bien, Y bien. después sí, 1000 sentadillas por día. sí, En bien los intensivo. videos se ve como a la comida le mandan Sí, a la energía, comida, cocina, a las ¿viste? personas. Sí, sí. Hay muchos también de sanadores trabajando fum, fum, Sí. fum, fum, que van Sí. trabajando sobre diferentes cosas. Pero eso que vamos a ver ahora no es solo chi. El chi es solo una parte de ese trabajo energético. Pero el chi de por sí no me alcanza. Necesito el trabajo de la conciencia. La conciencia. Muchas veces son palabras en chino que lo que en verdad significan son, acuérdense los 7 movimientos del chi. ¿Qué pasa con el chi? Se abre, se cierra, entra y sale, condensar y dispersar. Esa era la traducción, Bueno, más o menos. exactamente. Lo que por lo general, si yo tengo un tumor, ponele, o un cálculo de riñón o algo físico, yo quiero dispersar eso. Entonces por lo general dicen dispersar en chino. Dispersar, 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 o sanar, 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 Eso es. sanar. Bueno, sanar, eso dice sanar. Milton Gu, que vos decís la palabra y vas convenciéndote de que se está ocurriendo. Exactamente. Pero la vibración de Sí, o la palabra en chino no es tiene- la misma que la vibración de la palabra en castellano. No. Dice ese Es cierto, pero obviamente el sonido y la vibración tienen un efecto, pero lo más importante es también la información que tiene esa palabra. Claro. Obviamente el sonido tiene su importancia, pero lo más importante es la información que se transmite junto a la palabra. Yo digo dispersar porque sigo pensando en el supermercado, no pasa nada. Yo tengo que pensar, dispersar y imaginarme el coso dispersándose. Claro. Nosotros El video deberíamos ese viste decirlo que en se un castellano. tumor a una mujer, le Sí. sacan y ahí están diciendo algo. Sí, dicen algo que probablemente sí, sea sí. sanar o dispersar. Claro. Y claro, que el mismo paciente también lo escucha y también lo puede Claro. ayudar a que se disperse. Totalmente. De Cine en Chikung, ustedes saben que el Cine en Chikung se divide en 6 niveles, de los cuales solo los primeros 3 se desarrollaron hasta ahora. Los otros 3 no hay nada concreto. Solo se publicaron abiertamente los primeros 3 métodos, los primeros 3 niveles de Cine. Y el trabajo es en diferentes niveles del chi. Lo primero es el trabajo externo. Nivel 1 trabaja el chi superficial. Nivel 2 trabaja el chi al nivel de los meridianos. Y el nivel 3 trabaja el chi al nivel de los órganos internos. A partir del nivel, o sea, el nivel 1 es externo, nivel 2 es interno y externo. El nivel 3 también es interno y externo, es una mezcla. Nivel 4 y 5, 6 trabajan el chi de la línea central. Que eso no hay nada concreto desarrollado, o publicado por lo menos. Que ya eso es el siguiente paso. Hasta el nivel 3 uno puede vivir tranquilamente y desarrollar un montón de cosas de la conciencia. El nivel 4, 5 y 6 está pensado para la gente que busca la iluminación. El trabajo de la línea central, todos los Chikung buscan hacer 3 cosas. Transformar el Yin, la esencia del riñón, en Chi. Transformar el Chi en Shen. Y devolver el Shen al universo. El trabajo del 4, 5 y 6 es eso, el último paso, devolver el Shen al universo. Que es la parte en donde yo me unifico con el universo y soy uno con todo, y todo está bien y soy Buda, básicamente, me ilumino. Claro. Y igual desde el principio del nivel 1 es como que hay una intención de unificación, Siempre. ¿no? De entre nosotros con el todo. Claro, siempre eso es lo que se busca, siempre. Pero el nivel 1 queda superficial. Por más que uno trabaje interno, el chi se trabaja en las compuertas de la piel, las membranas, que es lo más importante, porque es el primer mecanismo que se obstruye cuando uno se enferma, el mecanismo de intercambio. Entonces yo fortalezco eso, la persona se va a sentir mucho mejor muy rápido. Y solo con eso me alcanzaría, en verdad. Yo con eso vivo bien, tranquilo. Los otros métodos son para hacer que los efectos del nivel 1 se profundicen más rápido, mucho más rápido. Pero solo con nivel 1 te alcanza. Tenés para rato con nivel 1. Todo esto ya lo hablamos. Ya lo
Bueno, vamos a hablar ahora de la conciencia. Tema tan solicitado. Bueno, conciencia. La teoría del Hunyuan Chi habla de un término, siempre se habla del Shen, pero el Hunyuan Chi, de la teoría Hunyuan habla del Yi Yuan Ti, que es el punto donde se origina la conciencia. ¿Lo puedes repetir? Yi, H-Y-I, Yi Yuan, Y-U-A-N, Ti, T-I. Yi Yuan Ti. Donde se origina la conciencia. Ajá. Yi Yuan Ti. El Yi Yuan Ti es, como todo en el universo, una forma de Hunyuan Chi que se manifiesta. Si bien es algo concreto, existe, no tiene ni forma, ni color, ni nada, no es perceptible a los sentidos, existe, pero no tiene forma. Se encuentra en el centro del cerebro, se extiende por el cerebro y por todo el sistema nervioso, y se puede extender más allá del cuerpo. Normalmente no lo hace, pero se puede extenderse más allá del cuerpo. Hay algunas personas que nacen con eso. Se puede entrenar también que el Yi Yuan Ti se extienda más allá del cuerpo. Y por ser nosotros dijimos que el Shen es una forma extremadamente pura de Chi. Por ser tan puro, es una manifestación pura y unificada. Nunca se dividió, nunca se polarizó el Yi Yuan Ti. Al ser una manifestación unificada, puede reflejar la realidad, puede percibir la realidad tal cual como es. No hay distorsión en lo que percibe el Yi Yuan Ti. Percibe todo, en todos los niveles. Si todos viviéramos y percibiéramos desde ese lugar, todos sabríamos todo, en todo momento. La mente búdica. Exactamente, todos sabríamos todo, no habría secretos, todos pensaríamos igual, todos sabríamos todo. El problema es que no estamos en ese punto, estamos en otro lado, que desde el Hunyuan Chi se llama el sistema de referencia, que es todo lo que aprendimos básicamente, todo lo que nosotros fuimos aprendiendo, todas las estructuras mentales que nosotros tenemos, que es lo que impide que la conciencia se manifieste sin filtros. El trabajo nuestro es, en parte, ir siendo consciente de eso y ir deshaciéndolo, ¿no? Ese es tema de otra charla, ¿no? Eso tenemos para ir para rato. Pero la conciencia en sí, el Yi Yuan Ti, tiene tres funciones fundamentales que las vamos a dividir por solo hecho de nombrarlas, pero ocurren las tres en simultáneo. Por un lado, es recibir información, percibir la realidad. Normalmente, ese percibir se hace a través de los sentidos. Parte de toda la información que entra a través de los sentidos, el paquete de información se divide. Por los ojos entra una parte, por los oídos otra, por tacto otra. Todo entra, después el cerebro se unifica todo eso, y eso es lo que finalmente percibimos como realidad. Y la otra forma es cuando ya empieza a desarrollarse la conciencia extraordinaria, que ya el Yi Yuan Ti no depende de los sentidos, recibe de forma directa. Y ahí la información es otra, se percibe distinto porque no hay filtros, la información es completa. Acá la mayoría de las personas, la conciencia ordinaria está limitada a lo que los sentidos pueden percibir. Entonces hay un espectro de la realidad que nunca la percibimos. ¿Qué sería la percepción de lo esencial? La experiencia directa de la realidad. Después, Claro. no, la otra parte, la percepción de lo esencial sin tener en cuenta el dato, la forma. ¿Vos decís cuando usamos los sentidos? No, cuando no los usamos. Cuando Es lo lo que usás el- es todo eso que hablamos hoy, que la realidad es chi, que se mueve y se condensa porque tiene información que le dice cómo moverse. Sí. Bueno, eso es lo que percibe la conciencia de forma directa. Si yo estuviera percibiendo la realidad de forma directa, yo puedo agarrar una foto
y decirte todo sobre esa foto. ¿Quién sacó la foto? ¿Quiénes son las personas en la foto? ¿Quién sacó la foto? ¿Qué estaba usando el fotógrafo ese día? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo estaba el clima? Me puedo meter en la escena, puedo empezar a caminar. La omnisciencia. Yo percibo todo de Eso es lo que el Zen dice, no es la representación de la realidad, sino la experiencia directa. Claro. Sí. Si vos decís eso, significa que percibís, más allá del tiempo, percibís el pasado, el presente. Percibís todo, percibís la realidad de forma directa. Todo el paquete de información se percibe. Después está en vos ese es otro paso, cómo interpreto yo eso. Que es difícil. Al principio hay diferentes etapas, ¿no? Al principio, cuando eso empieza recién a pasar, la primera manifestación que es muy común es que la gente se le aparece un ángel o un maestro o la virgen o la persona en que ellos más crean y le dice, mirá, la posta es esta. Y lo que les dicen, los que ellos creen que les dicen, es cierto. La información que reciben es verdadera. Eso refuerza la idea de que se les apareció Jesucristo. Pero en verdad no es que se les apareció Jesucristo, es la conciencia tratando de hacer entender, darle sentido a lo que pasó. Entonces lo que por ahora puede hacer es decir, bueno, yo creo que creo en Jesucristo, bueno, manifiesta a Jesucristo y te dice, mirá, tenés que hacer esto. El marco de referencia le da la pista, digamos. Claro. Que eso es lo que los chinos dicen invasión verdadero o falso. Vos básicamente te crees que se te apareció Jesucristo o Quan Yin o quien sea, o el maestro ascendido o el ángel que más creas, pero en verdad no es el ángel, sos vos, es tu conciencia. Eso es una falsedad. Que no importa si pasa o no pasa, lo importante es no creerlo, no creer que ser consciente que eso que yo pienso que es externo en verdad soy yo. Lo creé yo. Y de a poco eso deja de pasar, pero si yo me lo creo, se hace cada vez más real. Y yo gasto chi de mi conciencia, después mi yen queda inestable, porque yo estoy gastando mucho chi en crear esa manifestación, y ese chi que yo lo podría estar usando para que esa percepción sea más precisa. Entonces eso es un problema que hay que ser consciente, ¿no? Que no es real. La información sí es real. Entonces recibe información, la otra función es procesar, almacenar y recuperar. ¿Puedes repetir? Procesar, almacenar y recuperar. O sea, básicamente todo eso que a mí me llega, yo lo empiezo a procesar por todo lo que yo sé ya. Empiezo a sacar conclusiones, analogías, conexiones, un montón de conexiones, y después todo eso lo almacena el Yuan-Ti. ¿En dónde? En un lugar mágico, que no es físico. En un no lugar, que no está limitado por el tiempo y el espacio, no está limitado por lo físico, el espacio es infinito. El Yuan-Ti puede almacenar todo. Todo lo que nosotros vivimos todos los días, hasta el último detalle, está guardado. Que no lo podamos acceder, porque no lo sabemos acceder, es otra cosa. Pero ha pasado muchas veces de cirujanos, neurocirujanos, que vieron que cuando hacen operaciones de cerebro la persona tiene que estar consciente para saber que no están, para ir probando ciertas cosas o saber que nos están mandando una cagada. Y muchas veces ha pasado que le van tocando ciertas partes del cerebro y por ahí la persona dice, ay, me estoy acordando, y te empiezan a relatar una escena de su vida de hace 10 años, pero detalle por detalle, así, me bajé del auto, ese día estaba mojado, me acuerdo que pisé una cucaracha, después me empecé a caminar, me acuerdo que estaba cansado, me acuerdo que estaba oscuro, todo el detalle. Entré a la ópera, escuché esta canción y te la cuentan la canción toda completa, todo el detalle, porque tocaron algo que trajo una memoria y la accedieron en ese momento. Pero eso demuestra que toda esa información está almacenada, todo lo que vivimos se almacena en algún lado. Es difícil después accederlo, la conciencia ordinaria no la puede acceder con tanta vividez, pero está. Y nos pasa. Pasa. Sí, pasa. Y el Yuan-Ti sabe, cuando yo necesito algo, va, lo trae, pum, toma. Sabe dónde lo guardó. El problema es que nosotros no lo sabemos usar eso, pero está todo. Y la otra función es transmitir información. ¿Cómo? Transmitir, emitir información. Que lo interesante de esto es que la información se transmite por el mismo medio que se recibe.
Entonces, si yo estoy usando conciencia ordinaria, toda la información que yo recibo por los ojos se emite también por los ojos. Lo de el oído sale por los oídos también. O sea, el mismo órgano del sentido que recibe la información la vuelve a transmitir. Y si uso conciencia extraordinaria, se recibe y se transmite de forma directa. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto, como les dije antes, que esto ocurre los tres al mismo tiempo. Yo no puedo recibir y no transmitir. Entonces, si yo percibo algo, a la vez lo estoy reforzando. Esto para nuestro trabajo es vital. Si yo estoy haciendo Qigong porque tengo acidez y estoy enfocado en la acidez, percibo la acidez y la estoy reforzando a la acidez. Entonces se va a hacer más acidez. Y como tengo más chi, va a ser mucho más fuerte la acidez. Entonces yo tengo que usar la conciencia de forma correcta. Cuando yo empiezo a concentrarme en mi acidez se dispersa, por ejemplo, o estoy saludable, cuando estoy haciendo Qigong yo estoy juntando chi, impregnándolo de esa información. Entonces todo ese volumen de chi se va a mover de una forma saludable para mi cuerpo. Y ahí se va a producir la sanación o la mejora. Pero si yo hago Qigong pensando que me duele la panza, me va a doler más la panza. Y eso es un problema también, por ejemplo, muchas veces pasa, y es muy común, que a las personas las operan de algo, le sacan, no sé, el tumor o lo que sea que lo está enfermando, y pasan 3 meses y se le vuelve a formar en otro lado. Y los operan, le sacan ese órgano también o el cacho de algo, lo cierran, se les vuelve a formar y lo operan 5 o 6 veces hasta que el tipo se muere, o lo que sea. ¿Por qué? Yo estoy removiendo la manifestación física pero no estoy moviendo la información que lo generó. Ese tumor o ese órgano enfermo formó un campo de chi alrededor, que era lo que le estaba dando forma, lo que lo manifestó en primer lugar. Yo saco el órgano, saco el tumor, saco lo que sea, pero la información todavía está ahí, funcionando. Es cuestión de, si yo hago Qigong sin saber esto, le doy más chi, más energía a esa información, el chi se va a mover y se va a volver a formar. Yo tengo que ser consciente que la enfermedad se genera por la información que está moviendo el chi. Entonces yo tengo que limpiar el chi. Y ya no se va a volver a manifestar más la enfermedad, o se va a disolver la enfermedad. Entonces ese es el trabajo importante que tenemos que hacer con la conciencia. Y esto une todo lo que venimos hablando hasta ahora, se une en esta frasecita. Es la base de toda la sanación energética y de todo el trabajo de Qigong, de todos los sistemas, no solo de sí. Yo doy fe porque me pasó. Yo doy fe porque me pasó. Ajá. Y con eso es todo lo que tengo para decirles hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Respondí a las preguntas de lo que me hicieron hoy de la conciencia. Quedó más o menos resuelta lo que habían preguntado. Sí. Y se puede modificar Modificar lo que información de la digamos, conciencia. la conciencia. En realidad sí, ya lo respondiste porque uno al tener esa conciencia extraordinaria accede a todo, a lo que ya tiene, a lo que... Claro, yo creo que lo vos que venías apuntando es más al marco de lo que yo mencioné como marco de referencia. Claro, eso sí. Eso también se puede, es más jodido porque uno trabaja sobre sí mismo. Es más fácil trabajar sobre el otro. Claro. Pero el trabajar sobre sí. Pero la conciencia tiene esa limitación. Percibe la realidad, pero no tiene mecanismos para percibirse a sí misma. Entonces, es difícil ser consciente de las creencias, cuesta. Pero no tiene la posibilidad de percibir. No se puede verse en un espejo, le cuesta. Percibe el mundo a través de los sentidos, de la conciencia extraordinaria, pero no a sí misma. Claro, naturalmente... Pero no el marco de referencia no es parte de la conciencia. No, el marco de referencia es algo que vos aprendés. Por eso, y por ahí reconocer eso sí es posible. Es posible, pero es lo más difícil. Es difícil porque es verte a vos mismo, claro, y cuestionarte lo que vos crees que es correcto. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo. Entonces todo ese trabajo... Pero esa es una manera de romper. Es una manera, sí, hay un montón de maneras que no las vamos a hablar hoy porque excede, ya tenemos para 6 horas más de hablar de eso. Pero, digamos, es una puntita. Ya con esto que trabajamos hoy, esta es la base de cualquier otro trabajo. Con esto,
todo el budismo se enfoca mucho en eso, en empezar a romper los apegos, ¿no? ¿Qué es eso? Es estudiarse a sí mismo, ver qué hago mal, y empezar a darse cuenta que lo que yo percibo y lo que yo creo está incompleto. No necesariamente está mal, pero está incompleto seguro que está incompleto. Entonces ser consciente de que lo que yo creo no es la verdad absoluta. Seguramente le falta otro punto de vista. Y ahí empezar a incorporarlo. Ayuda a no tener frustraciones. No sé si ayuda. Sí, claro, porque siempre te falta algo, lo que tenés no es perfecto y lo que vos creías que tenía que ser una acción o la respuesta a una acción no va a ser perfecta. Entonces no me voy a sentir mal ni frustrada por la respuesta que recibo. Al contrario, claro, vas a aprender. Revés, voy a aprender de esa mala respuesta que recibo. Y hacerte más completo. Y hacerme, claro. Correcto. En ese sentido. Ahora, lo que yo te había preguntado era con respecto a lo que se llama espíritu. ¿Cómo ve el cine lo que tradicionalmente se denomina espíritu? No sé cuál sería la definición de espíritu. El cine habla siempre de la conciencia. Siempre. Nada más. Del Di Yuan Ti en este caso, o del Shen. Pero no habla de alma, espíritu o nada, es una conciencia que percibe y experimenta la realidad. Aparte la pregunta que yo te había hecho a lo largo de tu exposición clarísima, real, concreta, ya se había aclarado, así que te agradezco mucho. Matías, sí. Una preguntita. Cuando, por ejemplo, se quiere sanar un lugar, una dolencia puntual en el cuerpo, ¿no? En uno, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya sea con el chi en las manos, o sea, de esa forma, o con alguno de los otros, digamos, ejercicios. ¿Cuál debería ser exactamente, o más o menos, el pensamiento para no, justamente, hacerlo peor? Hacerlo peor. No concentrarte en que te duele. O sea, ponerle que a mí me duele la cabeza. No decir, no hacer esto y decir, ay, qué dolor de cabeza. No, es decir, me duele la cabeza y cuando en el momento que percibiste que te duele la cabeza es bueno, la cabeza se siente bien, me siento liviano, me relajo, el dolor de cabeza se dispersa. Pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Ya sea pensamiento de palabras que te lo estás diciendo o imaginarte una imagen visual o escuchar, depende de cómo vos visualices, ¿no? Hay personas que son más visuales, otras más auditivas, otras más, no sé, más lógicas, entonces les sirve hablarse. No importa el método que uses, todos los métodos sirven. Lo importante es que vos te enfoques en sanar el problema y no en el problema. Olvídate que te duele la cabeza. Enfócate en que el dolor de cabeza se fue o que estás sano. Esa es la idea. ¿Sabés qué se me representó cuando la madre te dice ya se te pasa el dolor de panza y se te pasa al ratito? Sí. Es una cosa tan simple, tan esencial que lo hemos perdido. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrarlo. Y hablando de esto, hay muchas personas que nacen con esto y nunca lo trabajan porque no saben. Y a veces puede ser peligroso porque hay muchas personas que hacen diagnóstico usando una habilidad extraordinaria. O sea, te miran y te dicen, usted tiene piedras de riñón. Pero queda ahí. ¡Pah! Anda a sacarlo ahora. Ay, vos ya sabés que tenés las piedras en el riñón. Tengo piedras en el riñón. Porque eso, mi maestro, que él estuvo haciendo mucha sanación en el centro, él lo vio, lo experimentó. Él en principio hacía eso, ¿no? Él hacía diagnóstico con una habilidad extraordinaria y después lo iba a sacar. Pero se daba cuenta que a las personas que los diagnosticaba primero les costaba un huevo después, les costaba muchísimo más sanarlas que si no hubiera hecho el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no solo percibió la enfermedad, la percibió con una conciencia extraordinaria, que está percibiendo la realidad de forma directa. Eso significa que el poder de concentración y de manifestación de la conciencia es muy, muy agudo, muy fuerte. Entonces lo percibió y lo fijó. ¡Pah!
Después sacarlo es mucho más difícil. Sí, quizás hasta lo refuerza en la misma persona. Le decís, mira, vos tenés tal cosa. Claro, esa es otra. Mirá, ya está. Sí. Y es lo que pasa con la medicina hoy en día. Sí, dice, usted se va a morir en 3 meses. Listo, lo mataste. Tanto que a la persona le enchufan ya una cosa que estaba re feliz la persona y de repente al otro día estaba destrozada. Sí. Sí, es lo que dijo ella, es como que me resuena, que es tener confianza, ¿no? La palabra como confianza, que es lo que da la mamá. La mamá te dice, te vas a sanar y vos confías en lo que dice tu mamá. Eso es otro tema. Confianza es la confianza en la naturaleza del cuerpo. Eso ahí hay dos cosas en juego. Uno, la mamá que está diciendo se te va a pasar. Ahí está transmitiendo información positiva. ¿Estás seguro que si te lo dijo tu mamá te va a pasar? Pero eso es otro tema que es muy importante en la práctica, que es yo tengo que estar abierto a recibir esa información. Porque si yo voy a que al doctor Pan le ha pasado, es muy gracioso, él cuenta esa anécdota ejemplificando justamente eso, que la persona tiene que estar abierta, no porque creer en sí que esto es magia, no, creer que esto funciona porque si yo te mando información y vos estás cerrado, no la vas a recibir y no va a haber ningún efecto. Es así de simple, si vos no lo crees, no puede entrar. Entonces él da un ejemplo muy claro que él decía, ¿no? Llegó al centro una persona que le dijo, dice, mire doctor, a mí me mandó acá, doctor fulanito, porque tengo este problema, pero para mí usted es un chante y yo no le creo nada, por favor cúreme. Por favor cúreme. Yo le dije, ¿qué hago con esta? ¿Qué hago ahora? Entonces él le dijo, bueno, agache la cabeza y haga una reverencia. Bueno, ya está. ¿Qué cosa? Ya se curó. ¿Cómo que ya me curé? Sí. Se empezó a tocar y tenía un bulto en la cabeza, el bulto no estaba. Sí. No puede ser, y el bulto volvió a aparecer. Porque él dice, en el momento, ella estaba cerradísima, total. Pero el momento que ella acató mi orden, yo le dije, baje la cabeza, ella bajó la orden, ahí él entró y hizo la sanación. Y cuando ella dijo, no puede ser, y toda la gente de alrededor dijo, no puede ser, a ver, y se volvió a aparecer el tumor, porque lo volvieron a crear, toda esa incredibilidad. Y había otro ejemplo también de 3 pacientes, ¿no? Una persona que le decía, una persona extremadamente simple, ¿no? Muy de esas personas que creen en todo, que son re amables, que son re inocentes, que iba con un problema, tenía no sé qué poner, vamos a poner cálculos de riñón por decir, ¿no? Tenía un cálculo. Entonces iba a decir, mire, yo tengo este estudio, me mandaron acá porque... Bueno, le hizo la sanación y le mandó de vuelta a hacer el estudio, ahí al toque. Y ya se le había ido, yo, ¡qué maravilla, qué bárbaro! Lo amo, qué sé yo, y fue y le contó a las otras 2 amigas que también tenían el mismo. Dice, no, mirá, me fui ahí al toque, me curó, increíble, vayan. Bueno, fueron, ¿no? Entonces las otras 2 amigas fueron y en una, ponele, tenía 2 cálculos, en una el cálculo más grande se fue y el otro no. Y en la otra no hubo ningún efecto, nada, lo más mínimo. Entonces él empezó a preguntar, ¿no? A ver, indagar, a ver cómo está, qué sé yo. Entonces dice, una, que lo que ella venía con la idea, decía, bueno, pero el de mi amiga era chiquitito, yo tengo 2 y uno grande. Bueno, con que se me vaya el grande yo estaría contenta. Y la otra le empezó a contar y dice, no, mi esposo es médico. Y me dijo, no, ¿cómo vas a ir a esas tonterías? Vos estás loca. Si eso fuera así, ¿por qué existimos nosotros? Si eso fuera así, los médicos no tendrían trabajo ni boludada, vos estás loca. Eso es una tontería. Y no pasó nada, esa mujer iba con esa idea. Entonces, son 2 cosas, la información que se transmite y la persona que tiene que estar abierta a recibirla. Si uno está negado, no pasa nada. Pero no porque no funcione, sino porque uno no quiere recibirlo. Entonces, bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias.